Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos hoy, como todas las semanas, hablando sobre diferentes temas a nivel societario, empresarial, y yo también te puede servir a vos, que quizás no tenés empresa, si sos una persona humana y también quieres saber el tema de los contratos, ¿sí? Ya sea civiles, comerciales. Hola a todos, ¿cómo están? Entonces, la pregunta de hoy se me ocurrió para poder hablar algo que también te lleve o te ilumine, mejor dicho, a vos empresario, a vos cliente, a vos alumno, sobre el tema de, o sobre, mejor dicho, los contratos. Me pregunto si los contratos, si los acuerdos, ya sea entre socios o cualquier tipo de acuerdo, cualquier tipo de convenio, ¿sí? Ya sea civil, contractual, laboral, el que quieras, ¿sí? Los vamos a hacer solamente a los efectos de cumplir con algún marco normativo X y que vos digas, bueno, lo hice bajo tal normativa, tengo un contrato, la típica de las empresas, tengo los contratos al día, o si realmente te interesan o recurrís a ellos sin recordar lo que firmaste, ¿no? Lo hiciste así como quien dice de puño y letra, firmaste y te fuiste. Y cuando pasan los conflictos, como digo yo, cuando suceden conflictos societarios más que nada, ahí viene el tema de decir, bueno, a ver, ojo, ¿qué dice el contrato? ¿No? ¿Para qué lo reviso? ¿Sí? ¿Por qué yo realmente tengo que fijarme o qué dejo de cumplir? ¿No? Entonces uno pareciera ser que firma un contrato y no toma conocimiento en ese momento. ¿Para qué? Lo hace porque, bueno, es un tema obviamente legal, por así decir, para, bueno, poder afianzar o acercar posiciones, llegado el caso si hay un conflicto. Pero la realidad, para que vos me entiendas que no sos abogado, es que la gente recurre a los contratos o va a ver lo que firmó una vez que tiene un problema, ¿sí? Y bueno, y así pasa con nosotros. Estoy obviamente, no voy a decir cansada, pero sí, gracias a Dios tengo bastante experiencia junto a Luciano, y ya sea recorriendo el país o acá en cualquier jurisdicción, cualquier pueblo, esto de decir, bueno, no sé lo que firmé, ¿sí? O que vayan a buscar diferente tipo de contrato o convenio o acuerdo una vez que aparecen los problemas. Entonces la mayoría de las empresas, la mayoría de sociedades, por así decir, o vos también que sos una persona humana y que no sos empresa, recién vas a revisar un contrato para saber obviamente que debes cumplir ante la aparición de un determinado conflicto. Llámalo un conflicto societario, llámalo un conflicto extrasocietario, llámalo un conflicto con tu vecino, un tema de administración, llámalo un conflicto en una sucesión, llámalo un conflicto en vos, persona humana, con cualquier persona que necesitas, por ejemplo, en un matrimonio, ¿sí? División de bienes, etcétera. Con lo cual lo que te voy a decir hoy no te va a interesar a vos solamente empresario. La idea es que cuando el contrato se pone a prueba ante la aparición de un conflicto, entonces ahí uno empieza a decir, uy, a ver, ¿cuáles son las cláusulas contractuales? ¿Qué es lo que dice? ¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo, yo tengo que dejar de cumplir con determinado proveedor, con determinado cliente? Bueno, uno va a ver todo como un contrato de locación cuando, digamos, no pagan. ¿Cuándo viene a verte a vos, abogado? ¿Cuándo aparecemos nosotros? Cuando alguien no paga, cuando alguien no cumple con alguna cláusula contractual. Pero bueno, volvamos a lo que a mí me apasiona, ¿no? Que es la empresa. En un conflicto societario todos van a venir, obviamente, cuando aparece el conflicto, cuando el socio del 50 al 50 o el socio aún no de 50 y 50 tiene un problema, entonces empieza a ver la letra chica de los convenios, de los acuerdos entre socios, de los estatutos. Y el problema es que no siempre el contrato que dice o que vos tenés en tu casa y que dice contrato de tal cosa, para que vos me entiendas, está bien redactado. Y eso no lo digo yo, porque bueno, hoy en día ni hablar con la IA, ¿ok? Con la IA uno baja, copia, pega y listo, no voy a ningún abogado. Y ahí está el tema, ¿no? No para hacer propaganda a nosotros, sino justamente para saber bien por qué me interesa un asesoramiento legal. Ahí me dicen un estatuto, correcto. Entonces,
El problema está que en la mayoría de los casos está mal redactado, en la mayoría de los casos aparecen cláusulas penales muy difícil que ni vos que sos abogado lo entendés, en la mayoría de los casos no se paga, en la mayoría de los casos no hay entrega de la cosa como algunos dicen prometer, en la mayoría de los casos se incumple con alguna de la obligación, en la mayoría de los casos prometen un patrimonio al cual no existe. Y así te puedo decir que en la mayoría de los casos no se cumple. Entonces, a vos te pregunto, ¿por qué es importante que un contrato esté bien redactado para vos persona humana o para vos sociedad empresa? Justamente porque crea una seguridad jurídica, crea obviamente el crecimiento, por ejemplo, de tu negocio, ¿sí? Hola a todos los que se van incorporando. El que tiene alguna consulta, ya los que están acá, me quiere hablar, bienvenido sea. Entonces, ¿por qué es importante, en mi caso, verificar, corroborar, estudiar, analizar los diferentes tipos de contratos civiles e incontractuales en una empresa, en una sociedad? Bueno, por un lado porque me crea seguridad jurídica, las palabras, como bien decía mi abuela, se las lleva el viento. Por otro lado porque protege los activos, ¿sí? Los bienes de la empresa, ni hablar vos persona humana de tu patrimonio personal. Son garantías financieras muchas veces, suponte o se me ocurre los mutuos en una sociedad, los préstamos que están mal hechos, las tasas de interés que se ponen, si son en pesos, si son en dólares y tantas otras cosas que te puedo decir. Ahora, ¿por qué? ¿No? La pregunta del millón, en mi caso, que es lo que yo lo que más hago, pero no solamente esto, sino también hago otro tipos de contratos civiles y comerciales. ¿Por qué los contratos tienen que estar al día en tu empresa? ¿Qué significa esto, estar al día? Bueno, obviamente las leyes van cambiando, ni hablar en la parte nuestra. Fíjate que estoy haciendo un montón de vivos y los vamos a seguir haciendo en materia de sociedades porque aparentemente pareciera ser que la ley de sociedades va a cambiar. Entonces, si vos tenés un contrato, la pregunta del millón, ¿qué pasa si cambia esa ley? ¿Qué pasa si cambiaron, como cambiaron? Porque la ley no cambió, es un proyecto, pero sí cambiaron las resoluciones internas de, por ejemplo, el Registro Público IGJ, que es quien inscribe determinados actos societarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué pasa si cambia lo que yo llamo de mi autoría la resolución madre, el Código Procesal Societario, que es la resolución hoy 15-2024? ¿Qué hago con esos contratos? ¿No? ¿Qué resolución le aplico? ¿La vieja? Si vos no estás a tono con los contratos al día, si vos no ves si las leyes van cambiando, si se van actualizando, esos contratos viejos, ¿sí? Quedan obsoletos, quedan en cierta forma ilegales, porque vos tenés que adaptarte a los cambios que hay cotidianos. Esto es un ejemplo societario, pero esto no pasa solamente en sociedades. Yo también hago contratos civiles y comerciales saliendo de empresas para personas humanas o emprendedores que todavía no están en la figura que yo catalogo empresa, gran error, que son emprendedores y que tienen millones, por así decir, de problemas. En estos casos, ni hablar. La letra chica, hay que ver cuándo se hizo el contrato, si la ley sigue vigente. Ustedes siempre saben que el contrato nombra alguna normativa. Código Civil y Comercial de la Nación, Ley General de Sociedades, y todo esto hay que ver si va cambiando. Por otro tanto, es importante que los contratos estén al día en una empresa, no solo por la adaptación legal o los cambios normativos que pueden haber, sino también por los riesgos que esto implica, ¿no? Para evitar que las multas, fíjate que siempre hay una multa en un contrato o una pena, ¿sí? Entonces hay que saber bien si es justa, ¿no? Si está bien, redactada. También las relaciones comerciales o las del contrato tienen que ser, por así decir, sanas. Si reflejan precios, por ejemplo, plazos, condiciones, todo tiene que tener una relación directa y proporcional, ¿se entiende? Entonces, ojo con esto. Y además también por el tema de los inversores, también hay que evitar caducidad de contrato, por ejemplo. Entonces, por esto es importante revisar, por así decir, un contrato en tu empresa o tus contratos del día a día si es que realizas bastantes. Entonces, ¿uno tiene que acudir al contrato solo para cumplir que está el contrato o tiene que acudir al contrato, o solo acudimos al contrato, mejor dicho, cuando hay un problema? Bueno, la idea es que, como siempre digo yo, sepamos lo que firmamos, hacer una prevención de lo que puede pasar, pero como bien dijimos, nadie lo hace. ¿Para qué sirve un contrato entonces?
¿no? Te digo a vos que estás del otro lado y que capaz no sos abogado y no tenés por qué serlo. Y vos me vas a decir por sentido lógico para cumplirlo, ¿no? Bueno, sí, obviamente, para cumplir porque hay fechas, ¿no? Que se hacen, ahí se fijan pagos, hay determinadas tareas que marcan, ¿no? El tipo contractual, también para ordenar, ¿no? Porque si no sería un caos, ¿no? Todo de palabra, ni hablar en las empresas familiares, y bueno, ahí podemos seguir hasta mañana. Entonces, dejar por escrito, ¿no? Ordena, si ordena a esa empresa o a esas partes, no empresas, sino personas humanas que quieren someterse a un pacto o un convenio privado. O sea, los protege, ¿sí? Como yo dije al principio de la charla, les crea una cierta seguridad jurídica. Y también resuelve, ¿sí? Desde ya, porque te dice, bueno, si no cumplís con determinadas cláusulas, entonces, bueno, nos someteremos a los tribunales o competentes de tal lugar, a árbitros o arbitraje, como ahora pasa con la ley de sociedades, etc. Entonces, la empresa debería hacerse siempre estas preguntas a la hora de analizar los contratos que tiene, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿qué ocurre si alguien no entrega la cosa como había prometido? ¿Qué pasa si yo termino un vínculo laboral o un vínculo X? ¿Qué sucede con algunos inversores? ¿Qué patrimonio realmente voy a proteger? ¿Sí? Entonces, como bien te digo, si tenés un contrato, tranquilamente te va a permitir, por así decir, porque para eso está un contrato o un convenio, que esa relación entre las partes funcione, ¿está? Entonces, es muy importante que vos dejes o manifiestes todo por escrito. Y lo que más me interesa de lo que te dije, o por lo menos estoy haciendo una autoevaluación de lo que acabo de comentarte hoy en este vivo, que reitero, estamos hablando de contratos para que vos digas que, bueno, no que los cumplas ni que los firmes como quien dice lo guardé en un cajón, sino para que sepas y recuerdes por qué lo hiciste y no para que después digas voy a ir porque tengo un conflicto y no recuerdo lo que firmé, ¿no? La realidad es que, bueno, nadie lo hace. Pero en sí el contrato lo que más me interesa es también la fecha, ¿no? Y saber si hoy en día la normativa que estipuló el contrato está vigente. Más que nada nosotros los societaristas que estamos con muchos cambios societarios. Bueno, espero que te haya sido de gran utilidad este vivo. Hoy hablamos de contratos, pero esto es amplio, ¿no? Son convenios en general, civiles, comerciales, que me podés preguntar por privado. Y reitero, empresariales y no empresariales. Y también esto fue pedido por privado, que parece un tema, contratos, pero es la esencia de toda empresa. Y estamos haciendo cursos también sobre contratos, así que cualquiera que quiera, como me estaba escribiendo hace un rato, hacer un curso sobre contratos civiles y comerciales o actualización de contratos o cuáles son los contratos más importantes que una empresa tiene que tener a la hora de hacer una asesoría legal y contable o a la hora de, por ejemplo, un conflicto societario acudir, bueno, nos escribís por privado en la Escuela Jurídica F y ahí largamos los cursos, que de por hecho también paso un chivo, porque también tengo que pasarlos, porque si no me la paso contestando y ahora me están escuchando todos, que estamos haciendo cursos sobre SODA, el nuevo sistema online y digitalizado a mi gusto que tiene IGJ, ¿sí? Así que bueno, aquel que realmente quiera hacer algún curso, ya sea de SODA, de conflictos societarios o de contratos como hoy bien hablamos, no hace más que escribirme por privado. Bueno, gracias por estar, nos vamos a ver Dios mediante la semana próxima. Acá me están diciendo Amalia, ay, no llego a leerte. Disculpa, Amalia. Bueno, compliance sí. Buenas noches, profe. Ah, Juan, ¿cómo estás? Hola, hola. De compliance sí, también, pero bueno, eso lo mandan por privado. Bueno, gracias por estar, gracias a todos los que me están escuchando, alumnos, empresarios, clientes y bueno, y vos que sos un curioso que apareció. Chao, chao, gracias.